Buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Iracema, buenos días. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer una indagación que puede ser importante para las personas, nos la han pedido y vamos a realizarla hoy. Primero vamos a respirar profundo y vamos a respirar 9, 5, 3. Inhalas 9, sostienes 5, exhalas en 3. Y vamos a activar nuestro canal sensitivo en coherencia con alma y desactiva toda interferencia psicológica, emocional, energética interna y externa, donde limpiamos toda la memoria personal que pudiera contaminar la información y nos situamos en un punto cero de observación. Disolvemos esta parte de egregores colectivos ligados a la drogadicción, de las creencias que podemos tener acerca de ellos y que no correspondan a la objetividad de esta indagación. Separo mis emociones de las emociones del campo observado. Aíslo completamente mi línea de tiempo personal y mi historia familiar. Limpio todo sello energético impuesto, aceptado o heredado por cualquiera que quiera distorsionar la visión. Activo el campo etérico para que en 360 grados no interfiera ninguna creencia y solamente entrar a la información real, ya sea del egregor de la información o del el consciente colectivo, pero no interferir. Me conecto con solo el campo original del alma, con la verdad neutral del plano que voy a observar y desactivo cualquier programación mental o emocional que intente interpretarse desde el juicio. Anclo nuestra energía a nuestro cuerpo físico y estabilizamos nuestra frecuencia en coherencia, en verdad y neutralidad. Y vamos ahí. Y Margarita, ¿cuál es la raíz energética de este arquetipo de la drogadicción? Lo primero que se siente es un miedo. Y ese miedo se siente reflejado en una sensación de estar dentro de un hueco, un espacio que no tiene salida. Y si hay un espacio que tiene una posible salida, es muy pequeño y es muy difícil de pasar, pero también es difícil de llegar a él. Hay una sensación de limitación, pero también hay una segunda sensación y es sentir pesado el cuerpo emocional y sentir el cuerpo mental con la incapacidad de poder sostenerte. Entonces aquí el cuerpo está así, en un balance. Ok, entonces esta energía emocional, mental y de miedo aparece como un egregor colectivo o como un campo individual proyectado. Yo lo veo como un campo individual proyectado, pero a su vez ese campo está conectado con otros campos similares. Él va Ujú. creando una forma, una especie de simbología que si tú la ves desde una perspectiva, aparentemente es una espiral, pero es una espiral, un movimiento que ha perdido forma, Ok, está truncada. entonces, ¿qué vibración o frecuencia tiene esta espiral que sostiene este arquetipo? Hay una decadencia, hay una destrucción, hay sufrimiento, hay invalidez, hay muchas energías que se conjugan y hacen que esta espiral que representa la vida, pero también representa el campo energético de la persona se siente deteriorado y este deteriorado pasa porque la energía no puede fluir correctamente y es un espacio que tú lo ves como si estuviera viejo, cansado.
A ver, entonces, ¿en qué plano de existencia se origina la primera distorsión para generar este deterioro? Yo veo que el primer impacto lo recibe el campo emocional. El primer impacto emocional, de acuerdo a unas vivencias que están muy conectadas con estos sufrimientos y todas estas emociones, hay un primer impacto y cuando ese primer impacto choca en este campo emocional, empieza a haber unos quiebrecitos, eso empiezan pocos. Empieza primero, es como si tú ves la cáscara de un huevo que se rompe y ella misma sigue su curso, se va rompiendo y esa emocionalidad cada vez se va quebrando más hasta el punto que ya no se siente lo suficientemente fuerte para poder sostenerse ella en pie. En esta fractura, a ver, ¿es una fractura del alma, es una fractura del cuerpo emocional o actúa como una programación externa? Es que una va con la otra. Veo que esto viene de algo externo, de un Ujú. dolor externo, de una vivencia que viene externa, que está en el alma, porque el alma la contiene, el alma la recibe, pero el primer cuerpo que recibe ese impacto es el emocional. Ok. Le pega al alma, por supuesto, porque es algo que viene de afuera. Entonces, ¿qué ocurre en el campo de una persona antes de que se active la adicción? Lo que veo es que esta persona está habitando un cuerpo que lo siente grande, se siente incapaz de poder manejar, es- de manejarse a él mismo. Por eso es que tiene que refugiarse en el alcohol como una forma o de la droga, porque es una forma de evasión. Es evadir una experiencia que tú sientes que eres capaz de, como de, no es manipular, pero como que no eres capaz de actuar en la vida. Eres muy A, pequeño para tomar responsabilidades. a ver, entonces, quiero que observes si existe mm, una energía parasitaria asociada a este patrón. Hay muchos elementos que pueden jugar porque sí hay una parasitación que viene digamos, del entorno de la vida, del entorno cultural, del entorno social, pero este entorno que se ve que de alguna manera hace la forma es como si fuera una especie de aro, como de un humo que te incita a esta situación, ya la persona no se siente lo suficientemente fuerte para poder tomar decisiones. Es como una especie de infantilismo del alma que no se siente capaz, no tiene una identidad propia y necesita como de la aprobación del entorno para poder sentirse capaz, sentirse amado. Aquí vemos que hay una base importante que es la falta de amor. Entonces, ¿qué entidades suelen alimentarse cuando este campo está parasitado y empieza a surgir esta adicción? Yo veo que las entidades están muy conectadas con ciertas dimensiones, porque yo las veo por niveles, hay diferentes dimensiones que ayudan a esta parasitación y sobre todo a potencializar esa necesidad. Veo que hay una dimensión donde se siente mucha tristeza, donde tú sientes el reflejo de lo que hay en ti, de tu tristeza, de tu falta de aceptación, todo eso que lleva a esta persona lo conecta a través de que es como si hubiera una proyección que conecta con estas dimensiones, porque en estas dimensiones la persona se siente aceptada y se siente tranquila. No puede acceder a otras dimensiones, digamos, mucho más sutiles, porque su cuerpo no se siente con la fuerza ni la capacidad de poder, ni el merecimiento para poder acceder a ellas. Es A una ver, forma de autocastigarse. a ver, entonces, ¿qué forma adopta esta distorsión energética dentro de este cuerpo multidimensional? Bueno, este cuerpo tiene una forma energética muy pequeña, no se siente vital,
se siente también, hay una característica que estoy viendo, es que está conectada con muchas raíces. Y Ujú. esas raíces que hacen parte del clan son raíces invasivas. Las raíces, en vez de conectarte con la tierra, las raíces se van en contra tuyo y que es como si las raíces te invadieran tu campo energético y no pudieras respirar. Ok. ¿Qué relación, por ejemplo, tiene con los contratos, con los acuerdos y con las fidelidades no conscientes? Esta adicción, y estamos hablando de la drogadicción. Hay una huella que que estos contratos están muy conectados con las huellas de sangre. La sangre es una parte vital y es una parte importante en todo digamos, en todas estas lealtades que se pueden llevar a niveles familiares, cuando hay alguien que toma y pasa a la generación y a generación, hay un contrato de sangre aquí. Ok. Entonces, en esos contratos, por ejemplo, que vamos viviendo y que vamos aceptando inconscientemente, la drogadicción se conecta con vidas pasadas. Sí, totalmente. Por- Porque la memoria no solamente que pueden tener esta persona con sus familias, también está conectada con su propia historia y hay una base que es la persona sentirse ahogada. ok, a ver, aquí en esta de vidas pasadas, ¿qué tipo de vidas aparecen con más fuerza? No sé, pobreza, vidas pasadas de guerra, vidas pasadas de trauma, vidas pasadas de rituales. ¿Qué es lo que aparece con más frecuencia? Lo que veo aquí es, bueno, hay muchas formas de trauma, porque el trauma sí es una parte importante que conecta y activa la drogadicción, pero vemos que hay una sensación de como de limitación que tiene la persona, esta sensación de no poder ser ella misma, de no ser reconocida, de sentirse que está en una jaula energética, así como vimos las raíces que hacían un efecto de limitación, esta persona está en un espacio viciado de su casa, A un ver, espacio conflictivo y un espacio oscuro, hablándolo de energía. entonces quiere decir que puede ser un intento de anestesiar memorias no resueltas o, Exactamente. ok, o Aquí hay un si tú, aspecto sí, que dime. vemos y es el niño, que estoy viendo un niño en una cuna y es un niño que no ha tenido atención. Y ese niño que no ha tenido atención busca el mecanismo de buscar atención porque la drogadicción está muy conectada también con la victimización. Es un llamado. Entonces, ¿qué heridas quedan expuestas cuando una persona entra en adicción? Si son memorias no resueltas, entonces, ¿qué heridas quedan expuestas al empezar a abrir esta energía hacia la adicción? Hay una herida que yo veo en el corazón, que son heridas profundas que están relacionadas con el amor, ese amor propio, pero veo en general es un cuerpo que ha sido herido porque todo el cuerpo, tú ves heridas desde las plantas de los pies hasta en la cabeza. Estas heridas, como no son resueltas, la persona quiere autoliquidarse a ella misma, pero la autoliquidación a través de la drogadicción es poco a poco, es lenta y es dolorosa. Entonces, hay desconexión entre en la parte energética, entre el alma y el cuerpo. Hay una desconexión parcial, pero no Ujú, total. ujú. Hay un vínculo que sigue conectado vidas cuando la persona reiteradamente ha vivido este tipo de traumas y estos traumas son acumulativos porque el alma los acumula buscando una solución, pero al no encontrar la solución, ella misma o el alma misma, el mismo empieza a autoliquidarse. A ver, Es entonces, como una forma de suicidar el trauma, oh, pero es una ok. forma distorsionada. Entonces, ¿qué mensaje hay
oculto, vamos a decirlo así, del comportamiento autodestructivo. Es como si el mensaje era, tú eres incapaz de poder gestionar tus experiencias traumáticas, no eres capaz, no eres suficiente, no puedes, no lo logras. Por eso es que la parte mental es tan importante, porque ahí está metido todo lo que ese niño, y lo podemos ver también desde la gestación, pero todo lo que esa alma ha ido reciclando a lo largo de sus vidas es el no eres capaz, no A ver, puedes. Todas entonces, esas palabras negativas. entonces el alma es como si se apagara en partes, es como si se, bueno, la gente dice fragmentación, pero es como si el alma apagara partecitas durante la adicción para no sentir, para no conectarse, para no estar presente. Yo la veo al alma deprimida, la veo que en ese proceso ella se va, ella misma siente que va perdiendo vitalidad, ella misma se siente cargada energéticamente y esas cargas son tan pesadas que están suspendidas aquí en la parte de la espalda que no le permiten sentir la vitalidad que debería tener porque todo esto es acumulativo. O sea, tú decías, aquí lo anoté, que la entrada para una adicción puede ser el vacío, el abandono, la tristeza, el miedo, todo eso. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, antes del primer consumo de la droga energéticamente? ¿Qué pasa en esa persona antes del primer consumo? Antes del primer consumo, en la parte energética de la persona ya tiene un quiebre, ya hay una herida y esa herida está muy definida en la sensación de sentirse no en como si estuviera el alma partida, como si el cuerpo estuviera partido en dos, y es una sensación de un palpitar, es una sensación de una mezcla de emociones que no logra la persona definir. Puede sentir tristeza, puede sentir angustia, puede sentir ansiedad, puede sentir rabia, porque las emociones están exacerbadas en ese cuerpo y la persona quiere sentir una tranquilidad, quiere sentir una estabilidad y la forma como ya esta persona no sabe gestionar este tipo de emociones, busca elementos externos que le dé la tranquilidad que esa persona no sabe o no puede gestionar o cree no poder gestionar. Entonces, esto que aparentemente empieza con estos traumas infantiles, por decirlo Mm. así, ¿qué rol juega la falta de presencia o cómo influye la desconexión con el padre y la madre? Hay una desconexión con el padre y la madre, sobre todo hay mucho miedo. Esta persona, este niño que estoy viendo aquí, esta imagen, es un niño que empieza a temerle mucho a la soledad, empieza a temerle mucho a como a la oscuridad y esa oscuridad está reflejada en el abandono. Es una sensación de desamparo, es una búsqueda de una visión externa para darle sentido a su vida, porque su vida ya no siente o no tiene sentido, porque si papá y mamá, cada uno está mirando hacia un lado, pero no lo miran a él, e inclusive los padres no se miran entre ellos mismos, este niño siente un gran vacío y tiene un miedo a avanzar en la vida porque no hay una plataforma sólida que lo sostenga. A ver, entonces, ¿podríamos decir que hay un trauma asociado al nacimiento? Sí, 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 porque ya esto, si uno ve a este niño que vive esta experiencia, esta experiencia queda tan grabada y tan, es como si quedara tan metida dentro de él, que va él mismo sintiendo que la vida es eso, la vida es un abandono, sobre todo que no hay un apoyo y esta falta de apoyo es la que se busca en las drogas para entrar en otros estados de, yo no los llamaría de conciencia, sino unos estados demasiado inconscientes donde la persona puede empezar a reflejar o a crear un mundo ideal, pero cuando vuelve otra vez a su mundo real, ahí es cuando vuelve a sentir ese dolor. Y ahí es Entonces, donde se vuelve ese hábito a salir del cuerpo. entonces, ¿cómo se ve el cuerpo emocional de una persona adicta?
Bueno, el cuerpo emocional de una persona adicta, primero, está lleno de, energéticamente se ve lleno de contradicciones y esas contradicciones es un cuerpo que ha perdido la forma, ha perdido la vitalidad y es un cuerpo que se siente muy pegado. Es como si él pierde su textura y se vuelve pegajoso. Y se vuelve pegajoso y se vuelve como adherente al cuerpo, es por ese miedo que tiene a poder manifestar. No puede manifestar sus emociones o le da miedo manifestar sus emociones porque no hay quien escuche, no hay alguien que esté dándole la mano, un apoyo, un abrazo. Y aquí volvemos a ver que es un cuerpo emocional que necesita mucho amor. Entonces, vamos a pensar, vamos a ir a ver qué capas del dolor de la persona intenta como adormecer o sí, adormecer o anestesiar con la adicción. Estas capas son unas capas que están en constante movimiento en el cuerpo porque las emociones, aunque son energía en movimiento, ellas tienden a no es que queden totalmente congeladas, sino ellas van quedando, van bajando de vibración y al bajar de vibración, ya su movimiento es como si perdiera la emoción, la vitalidad total. Y lo que hace es que la emoción se siente como si estuviera en un estado casi moribundo. Es algo que conecta mucho con la muerte y vemos que ellas van cambiando. Eso no queda en un punto, digamos, quedó en un órgano, no. Haz de cuenta, ellas van como moviéndose lentamente y van buscando dónde estacionarse. Y en la medida que ellas se estacionan, ellas mismas se van reproduciendo. Esa emoción, por ejemplo, el dolor se sigue transmitiendo y se sigue manifestando a través del cuerpo por los pensamientos. Entonces, es una energía que tiene baja vibración, es una energía que es muy lenta y al ser muy lenta, produce en las personas como falta de motivación en la vida. Y si tú lo unes a pensamientos negativos, pues esto se vuelve algo explosivo para la persona. A ver, pero aquí hay una parte bien interesante. eh, ¿Qué parte de las memorias del clan heredadas se activan en este adormecimiento de emociones con la adicción? Yo veo que, yo veo que esto viene desde la gestación. Esto viene desde la percepción que hay o la historia, digamos, de esta pareja, de estos papás. Yo veo que estos papás, el padre, no mira a la madre y la madre se siente sola, la madre se siente solitaria, siente que esto que lleva en su vientre, el bebé, es una carga, pero siente que esas cargas son una atadura para ella. Esas cadenas están atadas a su pareja, pero la pareja, al no mirarla a ella, en ella empieza a haber como una sensación de vacío. Sus piernas empiezan a perder fuerza, su cuerpo se siente sobrecargado, pero como al no sentirse apoyada por el hombre, la mujer siente que tiene que llevar ese camino en solitario. Ok, a ver. Entonces, aquí, ¿cuántas? A ver, es que no sé si puede ser así, pero a ver, ¿cuántas generaciones atrás puede aparecer el arquetipo de la adicción en una persona? O sea, en esta parte de heredar estas memorias de clan. A mí me llegan 5 y esas memorias que estamos viendo con todos estos matices, hay una tristeza que está siempre latente, es algo que siempre está nutriendo la adicción, que es la tristeza. Y la tristeza está muy conectada con la orfandad, viéndola desde diferentes aspectos, porque no solamente es el niño que nació y está en un orfanato, sino esta orfandad que puede ser tanto emocional,
y también, y es una orfandad que puede traer dolores muy profundos porque es la presencia, pero la presencia que tiene matices invisibles, o sea que esta persona no se siente observada. Entonces, hay como si la herida estuviera siempre como emanando esta tristeza permanentemente. A ver, si hay tristeza permanentemente, puede ser que en el clan existan, por ejemplo, secretos familiares o silencios o votos de silencio o votos hacia la adicción que sostienen esta condición o hay Sí, pactos hay de... muchos Ok, secretos se guardan, se pueden guardar muchos secretos y estos secretos que están relacionados con esta energía, con la tristeza, em, van conectados con la falta de apoyo, porque todo lo que se lleva como vínculos cuando hay un abandono o la persona no se siente lo suficientemente apoyada, hay sensaciones en el cuerpo que la persona energéticamente no desarrolla. Las personas que tienen adicción tienden a tener las piernas muy blandas, como sin fuerza. Inclusive cuando tú conectas con el glúteo y la parte de la columna vertebral, pareciera como si fuera de algodón. No hay una estructura y una fuerza. Entonces la persona se siente muy incapaz de sostenerse por ella misma. Y todo esto aquí, trae unos secretos, ¿no? Trae unos secretos muy profundos. Como todo secreto, siempre trae su vergüenza. Entonces, la vergüenza lo que hace es encriptar el secreto, ok, lo ahoga, lo quiere matar, pero lo ahoga como una forma que vimos, es como un suicidio. Quiero matar el secreto, lo quiero ahogar porque es la forma de evadirlo, pero ese secreto siempre va a estar ahí hasta que no es liberado y hasta que no es sanado. ok. Entonces, ¿qué papel o qué rol juega el sufrimiento heredado por la línea paterna? Y después vamos a ver lo de la línea materna. Bueno, en la línea paterna, lo que veo son cadenas energéticas, cadenas que están muy puestas y dispuestas en los tobillos. Y en los tobillos, cuando una persona tiene este legado paterno, es una persona que no puede avanzar, es una persona que siempre está viendo la vida desde un abismo y siempre necesita aparentemente ser sostenido por su propia incapacidad, pero cuando unas cadenas a ti te tienen agarrado, digamos, de esta parte del cuerpo, pues ahí es donde estás perdiendo tú la libertad. Tienes que elegir a través, o sea, otros eligen a través tuyo, tú no eres capaz de elegir por ti mismo. ¿Ok? Y entonces, qué rol juega, por ejemplo, la culpa heredada en la línea materna? Bueno, la culpa heredada en la línea materna, lo que se ve es es como si esa persona tuviera dificultad en conectar con una personalidad definida. Es una persona muy voluble, es una persona que depende el ambiente en el que esté o con las personas que esté, tiende a mimetizarse para ser aceptado, para no mostrar su verdadera personalidad y esa personalidad sea rechazada. O sea, que ella siente como si hay algo en ella que no está bien, no está correcto. Entonces, si O- no está correcto, yo tengo que taparlo, tengo que bloquearlo y mostrar la mejor cara. O sea que son fáciles de mimetizar en ambientes, pero fáciles de doblegar, ¿no? Porque si el ambiente es pesado, la persona no tiene la fuerza ni la voluntad para decir no, le cuesta mucho poner límites. entonces, podríamos decir que hay una misión inconsciente de cargar para estas personas todo el dolor del clan. Cargan mucho dolor. Porque si cargas secretos, pero aparte de eso necesitas la aprobación, necesitas sentirte amado por el entorno, aquí hay un factor muy importante que es cuando tú estás en desamor contigo mismo. Entonces, cuando sientes que no te amas, perfectamente buscas cómo hacerte daño, porque es la forma de reafirmar el desamor que habita en ti, que está conectado con una historia. A ver, hay una orden implícita, inconsciente, o una misión inconsciente, que la adicción intenta restaurar del mismo clan. Sí,
sí, para esta persona que ya ha traído en vidas situaciones dolorosas y traumáticas, esta persona en el momento previo de su nacimiento carga una mochila. Viéndolo de forma energética, es como si cargara la mochila y el dolor del clan y va poniéndose cierto tipo de aditamentos energéticos como parte de unos compromisos o parte de unos mandatos, y esto hace que esta persona viva ya experiencias similares del clan. Son muy similares porque hay como una especie de como de energías, como de conductos energéticos que el alma absorbe para tomar la identidad del clan y ella pues o él o ella pueda vivir esa experiencia. Ok, entonces en esta parte, las drogas pueden abrir situaciones, portales, experiencias en campos no controlados. O sea, puede generar esta situación eh, no controlada energética donde él puede asumir situaciones energéticas o aceptar interferencias energéticas del mismo clan. Claro, y esto es progresivo, porque no es lo mismo una persona que inicia a una persona que ya lleva un recorrido. Cuando la persona inicia por primera vez con las drogas, empiezan a crearse en su campo energético un movimiento distorsionado y este movimiento distorsionado empieza lentamente a abrir son como una especie de pequeños vórtices. Entre más la persona consume droga, estos vórtices ya se vuelven portales energéticos y estos portales energéticos hacen que la persona se sienta como si su cuerpo fuera un cuerpo inhabitable, un cuerpo que se siente oscuro, un cuerpo bastante complejo, porque esos mismos portales que se van abriendo y que cada vez son mayores, pues tiende la persona a absorber la energía del ambiente, pero tienden a ser portales conectores. Estos portales conectores hacen que tú te unas con personas que están en la misma condición. Y entonces aquí hay una afinidad energética donde cada persona conecta con la historia de los otros y aquí se vuelve como imagínate como si fuera una madeja, una energía totalmente oscura y distorsionada, una especie de membrana, de malla, donde todos están compartiendo sus historias y donde todos empiezan a victimizarse por su propia experiencia. A ver, entonces, en esto podemos ver que estas drogas crean fisuras en el campo áurico, tanto de la persona adicta como de los parientes, el clan, de todo. Estas fisuras son de todo el sistema familiar. Claro, esto distorsiona totalmente porque esta persona que lleva, digamos, este miembro de la familia que está en la drogadicción, lo que pasa con su entorno familiar es que el entorno familiar gira a través de él. La familia tiene que nutrirlo porque esta persona no es capaz de nutrirse por ella misma y el sistema familiar se vuelve el sostén de este miembro. Y al volverse el sostén de este miembro se vuelve una carga. Y para la persona que se siente una carga, es como si ella se sintiera insuficiente, como si una parte de ella quisiera morir y quisiera volver a nacer en otro cuerpo. Entonces acá hay muchos conflictos que van compartiendo tanto la familia como el adicto. Entonces, ¿cómo esto los va conectando para que la gente lo pueda entender con planos astrales más densos, no solo al adicto, sino también al clan? Esto es una energía que jala, esto es algo que lleva sobre todo a las personas que están emocionalmente, no están muy estables y no están muy equilibradas. Aquí lo que veo es que hay un efecto muy particular y es que los que no son tan fuertes como te mencionaba, puede llevarlos a esas dimensiones, pero siempre veo que hay un miembro que es el fuerte, que es el como el más coherente y él es el que trata de buscar este equilibrio. Entonces aquí vemos que muchos de los miembros de las familias tienen sus roles. Y aquí ahí sale el rol del Salvador. El Salvador siempre es el que quiere ayudar a todos los que son los débiles de la familia y este es el que se sobrecarga de esta historia. Y aquí se van volviendo
estos vínculos de cargas, de sacrificios, de tener que salvar, de tener que liberar, pero son sistemas familiares que traen mucho cansancio precisamente por esa necesidad de querer redimir los errores del pasado cuando no son reconocidos. Es como si los errores del pasado llevaran a las personas a estados muy profundos, como a estados muy caóticos. A ver, hay egregores creados por el colectivo social que refuerzan la necesidad o la forma de la adicción. Son creados por una necesidad, porque la misma persona en un estado emocional que es la del adicto, ella o él ya va creando sus propios egregores y estos egregores que son creados en forma, podríamos decirlo como en forma artificial, como en forma de una comunicación distorsionada o crear necesidades cuando no son necesarias. Esto lo que hace es alimentar estos egregores. Ellos se alimentan mutuamente y cuando el egregor de una persona que se alimenta con esos egregores creados, se van volviendo grandes egregores y son egregores planetarios que van creando, porque estos egregores tienen forma de portal, van creando este tipo de energía y hacen que la persona o los adictos siempre sientan que están sumidos como en una especie de fosa, están, inclusive se ven deteriorados energéticamente. ¿Cómo influye la programación colectiva que romantiza las adicciones? Pues es una forma de darle una imagen porque es una manera de evadir una realidad. Es una manera de disfrazar una situación que tú no quieres ver, que tú no quieres reconocer. Cuando tú le das una forma, como tú dices, romántica, Ujú. ella toma una apariencia, pero dentro de esa apariencia está todo ese conflicto que fluye y no deja de ser conflicto, así tú quieras ponerle arandelas y ponerle cositas, siempre va a estar presente el conflicto no resuelto. ¿Qué órgano es el primero que enferma energéticamente con esta adicción a la drogadicción? Bueno, yo veo que uno de los órganos que se afectan es el páncreas, porque hay una tristeza y un desamor en este órgano que va afectando poco a poco a los otros órganos. Inclusive cuando tú ves el páncreas y ves el corazón, acá en ellos hay como un entendimiento, como una energía similar. Y ahí es donde el uno empieza a deteriorar energéticamente el funcionamiento del otro. Y en ese funcionamiento, cuando deja de ser óptimo, saludable, ahí empieza el cuerpo a sentir un deterioro. Veo que otro punto es la parte de los músculos. Los músculos no se sienten con la suficiente fuerza de poder soportar el desamor o las cargas que llevan a esta sensación o a esta experiencia. Y ahí es donde el cuerpo empieza a perder fuerza. Hay Ok. una debilidad dentro de esa persona. Sistema nervioso es una persona que tiende o puede ser depresiva o puede ser un poco agresiva, porque es una persona que no puede y no sabe cómo regular sus emociones. Pierde como esa brújula. A ver, quiero que veas el hígado y los pulmones. ¿Qué pasa con estos en los niveles energéticos de la En la adicción? Bueno, en esa parte, como toda esta zona empieza a perder, a deteriorarse, cuando tú ves los Ujú. pulmones se sienten, no es cristalizado, es como si los pulmones estuvieran sobrecargados de emociones, pero veo algo que está muy relacionado con las raíces que vi, las raíces inversas que juegan como limitante de la persona y lo mismo pasa con los pulmones. Los Mm. pulmones van tomando también esa forma. La persona adicta es una persona que le cuesta mucho trabajo respirar. Por eso es que en un momento vimos que la persona se sentía ahogada.
Me voy para el hígado y cuando vemos el hígado está lleno de agujeros, está lleno de orificios y es un hígado que se siente vacío porque él no se siente lo suficientemente, esa persona no se siente nutrida y aquí el hígado siente que no tiene ningún valor, como si este órgano no sirve para nada, pero es la sensación que siente la persona. La persona que está drogadita no se siente con ningún valor, no se siente con valía, no se siente con voluntad y todo eso se va reflejando en el hígado. A ver, entonces la adicción pudiera desconectar o destruir hasta cierto punto la comunicación entre los meridianos principales del cuerpo. Se empieza porque el mismo cuerpo está buscando una salida y esa salida, al no encontrarla, el mismo cuerpo en su circulación empieza a crear como no son nudos energéticos, sino en la circulación que debería fluir, empieza a haber como una interferencia en la circulación. Es una circulación que aparentemente se ve torpe porque pierde su función y ella misma tiende a entrelazarse entre ella, pero cuando se entrelaza es como si el cuerpo se desordenara y no supiera cómo funcionar por él mismo. Por eso es que esas personas se vuelven, perdona, tan dependientes. Entonces, ¿qué pasa con la contaminación del ADN energético? Bueno, este ADN energético tiene partes como si él estuviera abierto por capas, como si él lo hubieran cogido y lo hubieran como desmembrado energéticamente. El ADN pierde una coherencia en el existir porque los mismos portales energéticos hacen que el ADN vaya tomando la forma de esos portales, porque no es la forma regular que tiene el cuerpo, no es la forma regular de su funcionamiento, sino su funcionamiento, el ADN se vuelve en un acto de sobrevivir, porque esta persona no sabe cómo vivir por ella misma. Entonces hay un deterioro en el ADN energético. Entonces, el cuerpo biológico, es como se rinde ante la adicción o en algún momento el cuerpo biológico también pide salir de ella. Pueden haber dos aspectos, puede haber una sensación de no puedo salir y me rindo, y en ese rendirse, pues esta persona va perdiendo la conciencia y va perdiendo, hay desequilibrios mentales que juegan aquí que son muy importantes. Cuando la persona se rinde es porque hay un deterioro en el funcionamiento de toda la estructura cerebral, pareciera como si ella estuviera toda quemada. Por eso es que la comunicación entre las neuronas pareciera como si la función se hubiera perdido totalmente. Ya no hay una irrigación energética y la persona se siente cada vez como si se estuviera consumiendo, como si se estuviera secando. Pero sí hay otro aspecto de personas que, que pueden lograr salir cuando ellas empiezan a cambiar su entorno. Veo que aquí el entorno es muy importante, porque cuando tú prevaleces en un entorno tóxico, es como si el entorno te quisiera consumir y no te dejara salir, mientras que otra persona cuando cambia, poco a poco, empieza a sentirse totalmente diferente. Quiero que veamos dos aspectos. Primero, quiero que veamos el sistema límbico. Durante un episodio de toma de droga y adicción. Y el otro, quiero que veamos el mismo sistema límbico en un periodo de abstinencia. Quiero que me digas la diferencia entre estas dos formas en que el sistema límbico actúa en estos diferentes episodios. Bueno, cuando el sistema está, el límbico de la persona está en consumo, hay una parte muy importante que es la intención que tiene la persona cuando consume. Esta intención entra a través de la adicción y esto hace que el sistema límbico se contrae, él mismo se cierra. Es como si él entrara, como si entrara el miedo y ese miedo hace que se apriete. En ese momento, el sistema se ve oscuro, se ve opaco y se ve retraído.
Cuando pasa la persona cuando está en abstinencia, Mm. esto es como si todo empieza a cambiar, empieza a haber unas pequeñas liberaciones de todo el contenido emocional que la persona ha tenido y que la ha llevado al consumo. Por eso, en este movimiento es como si las emociones necesitaran alimentarse ellas mismas de las mismas emociones. Y esto hace que haya un movimiento en este sistema, pero este movimiento es muy importante porque es el momento de la liberación. Y aquí cambia totalmente como el funcionamiento, pero cambia también la estructura y el color. Aquí se ve negro y se ve oscuro, aquí empieza a tener otro tipo de matices, porque aquí el sistema empieza a palpitar. Quiere decir que el sistema empieza a conectar con otra forma de existencia. Entonces, en la parte adictiva, en esta parte del consumo, se fractura la percepción del tiempo y espacio. Sí, mucho porque la adicción lo que es algo que conecta con la evasión y el querer tú evadir una realidad y estar viviendo en otra realidad, ahí sales como una especie del espacio-tiempo. Aquí hay un efecto bien particular cuando la persona está consumiendo y quiere evadir, y es que aquí tenemos este centro energético, pero es como si la persona no saliera correctamente precisamente por la adicción y por toda la emocionalidad que juega como parte de una debilidad y pareciera como si la persona saliera por partes. Ahí sí veo que la persona sale como fragmentada, como partida, pero es parte de todo lo que o parte del contenido emocional que tiene la persona. A ver, ¿qué órgano en este momento de la abstinencia pide ser escuchado como para salir de esta situación de adicción? Bueno, yo veo que hay dos. Veo como hay un corazón totalmente herido, con un sangrado permanente, con una búsqueda de auxilio. Y este corazón que está en esta condición se conecta con todo el campo mental, con toda la parte con toda la parte mental que es la que le está bombardeando permanentemente y constantemente, son pensamientos repetitivos. Por eso la persona puede entrar como en estados como de locura y por eso puede estar hablando de todo lo que esa persona ha sentido como frustración. Donde queda guardada esta memoria de vacío dentro del cuerpo. Uy, yo veo que esos vacíos están en muchas partes, pero el primero que veo como gran impacto es la parte del sistema digestivo, es la parte de la nutrición. Veo como la mala nutrición de una persona, digamos, de un bebé, y estamos hablándolo como, lo abarco como en todas las formas, Ujú. es una sensación de carencia y esa carencia y esa mala nutrición va creando ciertos vacíos en su cuerpo. Aquí influye mucho la experiencia que haya vivido ese niño, si lo estamos ¿Cómo viendo desde su infancia. vamos a canalizar también el colectivo del alma en las personas adictas? O sea, se ve mucho esta parte que si el egregor, que si cómo llegó, ya vimos cómo llegó. Esta parte de la canalización del alma de las personas que son conscientes de su adicción y en este colectivo, así como hay egregores colectivos de las adicciones, también hay egregores colectivos de las almas que están en esta situación y Claro. que quizá quieren salir y no han podido. Quiero que este egregor que quiere salir de esta adicción, quiero que canalices algún mensaje, algo que quiera decir para todas estas personas que en algún momento quieren salir de esta adicción y lo han intentado y lo han vuelto a intentar y lo han vuelto a intentar y se desaniman y no se dan cuenta que quizá hay un pequeño avance, aunque sea pequeñito, eh, que esta
ese mensaje que el alma quiere de alguna manera expresar Mm. en esta indagación. Este Gregor dice que a pesar de las rabias y de las frustraciones que él siente como su manera de expresión, dentro de él hay un niño que grita y que clama por amor y por atención. Cuando esa atención se le da a ese niño que se siente solo y se ha sentido abandonado, es la plataforma para que él pueda salir de esa condición y de esa sensación de encerramiento en su propio cuerpo. Ok. Voy a analizar una parte que viene y entonces dice, yo soy la parte de ti que jamás ha sido adicta, que jamás cayó, que jamás se perdió. Soy la conciencia intacta que ha permanecido observando mientras el cuerpo y la mente cambian por irse por corredores de sombra buscando una anestesia, un silencio. Yo existo antes del dolor, antes de tu historia, antes de la misma historia de la humanidad, antes de la caída. Yo no soy lucha, yo no soy alguien que venga o algo que venga a hacerte ningún mal. Vengo a recordarte que la adicción no es un fracaso, sino un grito que nosotros, que el alma no sabía cómo pedir tu presencia. No buscabas la sustancia para sentirte vivo. Yo, como alma, jamás te juzgo. Siempre estoy aquí, intacta, incorruptible, y soy parte de lo que no necesitas escapar. Soy una fuerza que rompe el hechizo del colectivo. Soy la luz que levanta y derrumba tu mente. Y soy la certeza que sientes cuando hay caos. Ya basta, ese no eres tú. No tienes que pelear contra la adicción. Vienes a reconectarte conmigo, con tu alma. La adicción es una sombra que apareció cuando olvidaste tu propia luz. Tu cuerpo no nació roto, tu alma no está fragmentada, tu energía no está condenada. La adicción no es identidad, es un capítulo, es un tránsito y es un puente que vas liberando. Levántate, respira y aprende a decir a tu cuerpo y a tu vida que hoy eliges vivir. No hay nada que perdonar, no hay nada que justificar. La vida es vida y regresa a ti, hacia tu esencia, hacia tu vida real, hacia la forma de vivir. Tú eres tu liberación y yo soy tu liberación. Ahora quiero que escuches y quiero que entiendas que estás volviendo a ti, volviendo a casa, volviendo a lo que tú eres. Vamos a regresar, Margarita, vamos a regresar a este momento presente y dime cómo sentiste esta canalización antes de regresar. La sentí muy del alma, muy de esa expresión dolorosa que puede sentir una persona y es esa voz que sale del silencio que necesita ser reconocida y escuchada. Yo la veo como una gran liberación, como un momento en que lo que es incomprendido es comprendido. Muy bien, vamos a regresar. Voy a contar de 1 a 3. Sientes cómo tu cuerpo empieza a reconocer su propia energía, nos estiramos, movemos nuestros pies, nuestras manos y nos sentimos aquí y ahora fuerte. Regresamos. 1,
2 y 3. Abrimos nuestros ojos. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, se sintió, es diferente, cada adicción se siente diferente. Esta se Sí, sintió muy triste, como muy desamparada, como si estuviera rodeada de una gran vergüenza, y una gran soledad, ¿no? sí, muy sola, y como esa vergüenza muchas veces es difícil de liberar y por eso las raíces del clan quisieran como ahogar esa vergüenza y no hay una forma, y es como no la forma correcta de poder salir de ella, sino es aniquilando alguna situación. Es duro porque es una manera de bloquear y de guardar un trauma. Sí. Y al final de cuentas, nosotros somos, en verdad, más grande que cualquier sombra, que cualquier situación, pero a veces no nos permitimos, fíjate, tocar ese dolor para liberarlo, sino que lo dejamos ahí guardado y esto Mm. nos lleva a situaciones que luego van generando ese tipo de adicciones. La drogadicción es una droga muy fuerte, muy adictiva, ¿no? Mm, sí, Y bueno, vamos a ver cómo lo recibe la gente. Margarita, muchas gracias. a ti, Gracias a todos y les dejamos nuestro correo electrónico que es info@iracemanunoince.com y nuestro WhatsApp es más 52 479 204 4973. Vamos a finalizar la grabación. Gracias. Bye. bon.